amigos? Muy buenas tardes. Pues queríamos platicar un tema, reflexionar acerca de las implicaciones fiscales que tiene el tema de las guerras comerciales, porque hablamos en plural precisamente de guerras comerciales con diferentes países. Entonces es importante tener una óptica también de cuál es la implicación en diferentes industrias en México respecto al cambio de política fiscal, comercial de los diferentes países, potencias económicas, potencias comerciales y sobre todo conociendo las reglas, ¿no? Conociendo las reglas de los tratados comerciales y sobre todo de los nuevos panoramas y contexto fiscal que va a implicar precisamente el nuevo tratamiento arancelario cuando un país, precisamente en este caso hablamos de la guerra comercial Estados Unidos-China, inclusive con otros países del mundo también, con implicaciones que nos llevan a hacer un análisis de carácter primero estadístico, ¿no? Porque es un punto muy importante ver evidencia empírica en los diferentes indicadores y variables, tanto dependiente e independiente, que hay que medir respecto precisamente del crecimiento económico que lleva la mano precisamente de importaciones y exportaciones y la política arancelaria, porque esto es lo que nos va a llevar a poder tener indicadores muy adecuados de la balanza comercial, de los aspectos de nuestro balance también económico con otros países, de la ventaja comparativa precisamente que tenemos en la cuestión comercial, que ese es un punto muy relevante porque tenemos que entrar a la definición precisamente de lo que es una guerra comercial, y es precisamente cuando dos o más países también inician cambios muy importantes de su política aduanera, fiscal, para tomar unas nuevas direcciones, ¿no? Tomar decisiones que pueden implicar un gran riesgo, llevan un gran riesgo, porque la respuesta del país con que se entra en esta guerra comercial precisamente también va a imponer aranceles. ¿Qué lleva esta implicación de aranceles en las mercancías de importación y exportación? Pues implica precisamente que se modifiquen indicadores, yo diría uno de los importantes indicadores como la demanda agregada de un país, en donde vamos a conocer precisamente inversiones, gasto de una economía nacional, que es la que se pretende proteger con estas medidas arancelarias para efecto de incrementar precisamente el valor, el precio, desplazar en todo caso oferta. Muchas veces implica los impuestos indirectos, como ustedes lo saben, IVA, IEPS, etcétera, a modificación de lo que es la elasticidad de oferta y demanda de productos en un mercado. Esto precisamente es una de las implicaciones importantes económicas, en principio, de los aranceles entre los países, y una implicación importante es precisamente esta, ¿no? Si llegan las mercancías con un sobreprecio, si los países cambian de estrategia, los importadores y exportadores cambian de estrategia y recurren a ciertas prácticas, como lo sabemos que puede ocurrir en contrabando, en triangulación de exportaciones, en hacer operaciones alternativas a fin de llegar con la misma ventaja de precios a un mercado. Hablando de esta situación, ¿qué implicaría para México el precisamente estar en un choque con el tema de política arancelaria? Precisamente que el precio de los productos lleguen inclusive a un porcentaje mucho mayor. Se incorporarían estos impuestos indirectos al Impuesto General de Importación y Exportación en los productos, y llegarían precisamente, imagínense ustedes que llegara a un 150% adicional en los precios que pagamos como consumidores. Esto hace desplazar precisamente productos en un mercado, desplazar a las empresas, y que inclusive decaiga la recaudación de ciertos impuestos, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de impuestos indirectos que gravan precisamente transacciones, operaciones comerciales, pero también no quiere decir esto que también los directos, como impuesto a la renta, también tengan una implicación, que la base gravable sea otra, que se pague sobre los impuestos menor utilidad, se genere menos rentabilidad y por lo tanto renta declarable por parte de las empresas. Eso es una de las consecuencias negativas, yo diría, precisamente de una actual guerra
de una guerra comercial entre, por ejemplo, Estados Unidos y México, pero también cuando tengamos una guerra como que ahorita la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que no inició en este periodo, desde 2018 ya tenían precisamente una serie de reglas en donde industrias tecnológicas, industrias muy importantes entre China y Estados Unidos ya habían entrado en conflicto y pues precisamente empezó una escalada de los cambios en la política precisamente de comercio exterior. Esto hace que los gobiernos también precisamente hagan modificaciones, se activen mucho más procedimientos de comercio exterior como procedimientos administrativos para aplicar reglas antidumping, antisubvenciones, etcétera. Y esto a la larga en el proceso puede llegar pues a una evasión y obviamente una evasión fiscal importante como efecto económico negativo, y pues bueno, va a recaudar mucho menos el gobierno, va a tener mucho menor la capacidad también de gasto, incluyendo programas sociales, incluyendo cualquier programa de infraestructura. Entonces una implicación precisamente importantísima el de tener una política precisamente fiscal, comercial adecuada y que se respalde precisamente a las diferentes industrias, porque si hacemos precisamente un análisis, yo diría de correlación, de tendencia, una matriz de correlación, por ejemplo, entre los productos estadounidenses y mexicanos en el primer trimestre 2024-2025 en cuanto a tasas de crecimiento y demás, vamos a ver exponencialmente que México es el primer socio comercial de los Estados Unidos, y la importancia que tiene en cuanto a México en las importaciones de Estados Unidos de productos agrícolas, y México en industrias como la automotriz, que lleva una importancia mayúscula, autopartes, aeroespacial, microprocesadores, algunas tecnologías que también se van al mercado estadounidense, pues precisamente hacen que nuestra economía nacional, es decir, el Producto Interno Bruto, este indicador tan importante, tenga ese crecimiento que está programado y que está precisamente pronosticado desde los criterios generales de política económica que ya tiene este gobierno en turno para cumplir con el gasto público, porque es lo que el Estado pues va a tener precisamente de esto. Y ese análisis de esa tendencia y correlación hace precisamente tener evidencia empírica que ahorita se está preparando, precisamente estos datos estadísticos, para conocer la verdadera repercusión de lo que tiene una implicación de aranceles en una escalada pues que fuera mayúscula, ¿no? O sea, que fuera más de 100 puntos porcentuales, 150%, por ejemplo, de incremento, pues sería para la industria un fuerte, diría, golpe para no tener precisamente esos obstáculos económicos. Se debe las industrias preparar, pronosticar, hacer ahora estrategias que sean nuevas, y a nuestro gobierno le corresponde en esa misma parte pues hacer una negociación, una preparación que yo creo que se tiene que sentarse a la mesa, se tiene que armar precisamente pues un trabajo técnico, sobre todo de los resultados que tiene la economía para todos estos puntos que tienen una implicación muy importante, yo diría inmediata, a corto plazo en impuestos indirectos, y evidentemente yo diría un mediano plazo o largo plazo también para la renta producida, para la rentabilidad de las empresas y en general el resultado de la industria en general de México en varios de los ramos, tecnológico, agroindustrial. El que volteemos a ver en cuanto a resultados pues tiene una implicación importante en ese tipo de impuestos que van ligados precisamente a la propia riqueza. Es decir, los impuestos es un resultado también de la economía que generan esas empresas. Entonces sí debemos de considerar que una guerra comercial, ese conflicto, ese resultado que se va a dar por el cambio de política y dirección, inclusive puede llevar primero en la parte comercial, pero también arrastra los resultados fiscales. Esa es la tendencia que tendría probablemente una correlación muy importante, casi yo diría de medición, pues como variable dependiente e independiente en estos dos aspectos, pues sería yo diría de un estándar que pudiera ser negativo o moderado más en ese resultado, pero
que implica precisamente pérdidas, sobre todo de recaudación. Entonces, esa es una de las precisiones que quería decirles y comunicarles a todos ustedes respecto precisamente a las implicaciones de las guerras comerciales y de que debemos volver a realizar los pronósticos de política económica, que precisamente es un trabajo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, la responsabilidad de sus áreas y órganos internos, para efecto de que en este mes de mayo pues se esté preparando también, inclusive desde ahorita, toda la política económica, inclusive que va para 2026, y ver los resultados precisamente de pues estas ventajas que tenemos en la medición de una balanza comercial, una balanza de pagos, que son nuestros indicadores más importantes para ver la tasa de crecimiento se cumpla, la industria mexicana pueda seguir en ese flujo constante de exportaciones, pero también pues también un trabajo importante de las importaciones de la parte agrícola o de los demás productos que puedan estar en cualquiera de las industrias que sean relevantes para nuestros países. Y espero que la información pues sea relevante, que nos sirva para tomar decisiones, y pues nos vemos la próxima para seguir viendo algunos de estos temas, invitarlos a que sigamos el análisis de estos tópicos tan interesantes económicos que tienen una repercusión de carácter fiscal. Pues muchas gracias. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejero Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.